Saludos amigos a todos los que nos visitan en este su portal, El Sello de la Palabra de Dios. No sin antes recordarte que hoy tenemos una palabra de vida, una palabra de fe. El Señor siempre nos regala una promesa a nosotros, pero en esta oportunidad nos regala una palabra de fe, la cual encontramos en el libro de Salmos, capítulo 32, versículo 5, y dice la palabra de Dios: mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Qué bendición, qué palabra hermosa. Es una palabra donde el hombre de Dios ora a su Señor, se desnuda delante de Él, confiesa, se arrepiente, le pide ayuda al Señor. Y ahí es donde viene la sanidad, ahí es donde viene la liberación, ahí es donde viene la bendición, ahí es donde viene el cambio de vida a nuestras vidas. Hermosa palabra. Amados, en esta oportunidad vamos a compartir una cita bíblica, la cual encontramos en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo, la vamos a leer en el capítulo 7 del versículo 21 al 23 en la versión lenguaje actual. Dice la palabra de Dios: no todos los que dicen que yo soy su Señor y dueño entrarán en el reino de Dios. Eso no es suficiente. Antes que nada deben obedecer los mandamientos de mi Padre que está en los cielos. Cuando llegue el día en que Dios juzgará a todo el mundo, muchos dirán: Señor y dueño nuestro, nosotros anunciamos de parte tuya el mensaje a otros, y también usamos tu nombre para echar fuera demonios, para hacer milagros. Pero yo les diré: apartaos de mí, gente malvada, yo no tengo nada que ver con ustedes. Amado, nosotros nos encontramos que estudiando esta porción bíblica, fuimos a varias versiones buscando significado, cómo estaba trazada la palabra en cada una de esas versiones bíblicas con respecto a este tema establecido en el libro de Mateos que acabamos de leer, versículo 21 al 23, nos encontramos que el Señor lo que nos pide a nosotros como sus discípulos, como sus siervos, como sus hijos, como sus sacerdotes, es entrar en obediencia, caminar bajo sus estatutos, preceptos, que es lo mismo que andar en obediencia, porque mis amigos, mis amados, aquí el Señor lo que le agrada es lo que le desagrada al Señor es que no andemos en dos aguas. O eres frío o eres caliente. Eso es lo que el Señor quiere. Que como hijos de Dios, ellos es que cada uno de nosotros, de cada una de estas enseñanzas, es como dice, tenemos que declarar la condición en que nosotros nos encontramos. O sea, yo tengo que declarar en qué condición me encuentro. Yo, la verdad, estoy en pecado, estoy en esto, teniendo que como definición, reconociendo que lo que se encuentra o los que entran en el reino de Dios, porque yo me meto en que los que entramos, o sea, los que el Señor quiere que entren en el reino de los cielos, no es más que andar bajo la palabra de Dios. Cuando el Señor nos llama a nosotros, son todos aquellos que viven en paz, en gozo, en justicia, porque esta es la regla de 3 en matemáticas. Para resolver un problema, el profesor nos habla de la regla de 3 compuesta. El Señor nos llama a nosotros. Cuando el Señor nos dice
que no todos entrarán al reino de los cielos. ¿Y por qué? Porque el Señor nos dice, hombre, tienes que nos llama a obediencia, a obedecer la palabra, a caminar en la palabra. Y el reino de los cielos, ¿qué? El reino de los cielos es justicia, es paz, es gozo. Para el Señor entrar en esta tierra, nosotros, para vivir en esta tierra en gozo, en paz, en armonía con los demás, tenemos que vivir bajo la obediencia de la palabra de Dios. Experimentamos la justicia y la paz y el gozo que Él nos ha prometido. Es cuando vivimos bajo estos preceptos, bajo estos mandamientos. Los mandamientos del Señor no los podemos desechar. Por tanto, sustentamos este estudio bíblico tomando una referencia bíblica, y esta referencia bíblica la encontramos en el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 50. Y dice, estos son mi Padre y mis hermanos, porque cualquiera, estos son mi madre, mis hermanos, porque cualquiera que obedece los mandamientos de mi Padre que está en los cielos, es en verdad mi madre, mi hermano y mi hermana. El Señor nos reconoce como su familia, como sus hijos. Como dijimos ahorita, la regla de 3 del profesor de matemática para entrar en el reino de los cielos es precisamente eso. Vivir nosotros bajo la armonía, bajo la dirección de la palabra de Dios. Compartimos esta cita bíblica porque realmente nos parece que ahí el Señor nos está dando una ilustración como maestros, que es maestro de maestros. El Señor nos está hablando a nosotros de que cómo debemos de llevar esta vida. También en el libro de Lucas capítulo 8, versículo 21, también tenemos una referencia bíblica. ¿Qué dice la referencia bíblica? Mi madre. La encontramos, sí, en el libro de 8, capítulo 1. Dice, mi madre y mis hermanos son todos aquellos que escuchan y obedecen el mensaje de Dios. ¿Qué nos llama el Señor? A vivir en obediencia, en escuchar su palabra, en ponerla por obra. Y ahí es donde nosotros, el Señor nos recalca que en medio, el Señor nos recalca. Nosotros vemos que este texto bíblico, ¿sí? Lucas 8:21, nos retrocedemos. Lucas 8:21, el Señor le da una respuesta a ellos. Dice que Jesús contestó, mi madre y mis hermanos son todos aquellos que escuchan y obedecen el mensaje de Dios. El Señor nos recalca que en medio de la situación o el proceso que vivamos, seamos valientes, hagamos la voluntad de Él, obedezcamos su palabra, reconozcamos el estado de vida que vivimos, que llegamos, que estamos delante de Dios el hombre. Porque fíjense que en el versículo 22 el Señor dice, cuando llegue el día en que Dios juzgará a todo el mundo, muchos me dirán, Señor y dueño nuestro, nosotros anunciamos de parte tuya el mensaje a otros y también usamos tu nombre para echar fuera demonios y para hacer milagros. Hace referencia al día del juicio. Es este el día del Señor, que declaramos que nuestro servicio a Él ha sido falso, engañoso, hipócrita, persiguiendo un lucro. Eso es lo que el Señor nos dice cuando nosotros decimos, Señor, ¿cómo así si yo te estaba trabajando? No, el Señor sabe en qué condición le hemos servido. El Señor dice que no le podemos servir bajo lucro, bajo hipocresía, bajo engaño, persiguiendo quién sabe qué cosa. No, mi hermano, nosotros el Señor nos llama, y en las Santas Escrituras el Señor nos llama a eso, a que nosotros miremos lo que Él nos hace referencia, a lo que Él nos llama, lo que Él quiere. Y en esta oportunidad también vemos que tenemos un ejemplo, y el ejemplo que podemos ver es el ejemplo de Saúl, la vida que vivió Saúl y la vida que vivió David, cómo se manejaron ellos. Nosotros tenemos que decir, mire, con respecto
a Saúl, el Señor fue el que lo puso a él. Pero él no fue agradecido, él no buscó del Señor, él no se compenetró, no se desnudó con el Señor. Mientras que David, sí, David reconoció que fue un hombre pecador, que pecó, pero también él reconoció al Señor. Mire el salmo de la palabra de fe, de arrepentimiento, que vemos ahí nosotros, con que iniciamos este estudio, y ese es el Salmo 32, versículos. Dice: mi pecado te declaré, mi iniquidad, me desnudé, oré, clamé al Señor. O sea que podemos concluir que el Señor nos llama a nosotros a reflexionar, a desnudarnos delante de Dios contra el Señor, nuestros pecados, pedir ayuda y renunciar a toda práctica que no sea agradable al Señor. ¿Cuál es esa? Sacrificar nuestros deseos, volvernos al Señor, que fue lo que hizo David. David reconoció su pecado, pero él dice que él lo reconoció delante del Señor, él renunció, él se apartó y al Señor se glorificó en su vida. Y es la oportunidad que el Señor te da a ti y a mí para que nosotros nos pongamos a cuenta con Él. Porque tenemos que tener cuidado de no engañar al Señor, como por ejemplo en el caso de Job. Las Santas Escrituras nos hablan a nosotros que Job fue un varón correcto delante de Dios y el hombre. Eso es lo que el Señor le agrada y nos llama a nosotros cuando Él nos llama a nosotros, que en la cita bíblica principal, que ahí tenemos Mateo 7:21, no todos los que dicen. Entonces, la idea es que nosotros nos volvamos al Señor. La idea es que nosotros reflexionemos. La idea es que nosotros verdaderamente confesemos al Señor quiénes somos, desnudarnos a Él, y para que Él se glorifique en nuestra vida, para que haya ese cambio, esa transformación en nuestra vida. Y a eso es lo que el Señor le agrada a nosotros, para que en el día del Señor podamos decir, después el Señor nos pueda dejar pasar y pasar adelante. Entonces oramos. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te presento todos y cada uno de los que nos visitan, Señor amado, de antemano, oh Dios, declarando, oh Dios, que desnudando nuestra alma y nuestro corazón delante de ti, amado Dios, tú nos cambias, tú nos transformas por el poder de tu Espíritu Santo, Dios. Permítenos entrar en el reino de los cielos, a vivir esa vida en justicia, en paz y gozo, con nuestras vidas, con nuestros familiares, con nuestros amigos, Dios mío, delante de ti, el hombre. Padre, ministra, Dios del cielo, perdón de pecados, Dios mío. Ministra, Señor, salvación, sanidad, liberación, protección, bendición, restauración, bendito Dios de gloria. Padre, ayúdanos a reconciliar cada matrimonio que esté problemado, Dios mío, que tenga situaciones delicadas. Restaura esas vidas, restaura esos hogares, Dios mío. Suple para la arteza de amasar, Dios del cielo. Sana a todo el que esté enfermo. Señor, trae esas respuestas favorables, Señor, aquel que está esperando en ti, Dios del cielo, lo presentamos delante de ti, amado Señor. Te pedimos, oh Dios, un de repente financiero, esa sanidad, esa liberación, Dios mío, esa ayuda que solamente viene de ti, Señor amado. Tú eres el único que te puedes glorificar, Señor amado. Igualmente presentamos delante de ti, Señor amado, porque el Evangelio del Señor es una noticia, Señor. Enseñar, ministrar tu palabra, pero también, Señor, presentamos la noticia que registran los portales actuales, Dios del cielo. Hoy oramos, Señor, porque ese huracán, Berlis, Señor amado, ya bajó a categoría 3, Dios, que cuando quiera llegar a Centroamérica, México, pues, Señor, esté en categoría, Dios. Guarda las vidas, Dios del cielo.
Guarda en el nombre de Jesucristo de Nazaret, por el poder del Espíritu Santo, Dios del cielo. Amén. Amados, gracias por visitarnos. No olvides suscribirte en tu portal, El Sello de la Palabra de Dios. En los comentarios escríbenos tu petición. No olvides, estamos dispuestos a orar por tu necesidad. Comparte este video con tus amigos, familiares, vecinos y reflexiona sobre esta palabra, como dijo David en el Salmo 32, versículo 5. Mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad, y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonarás. ¿Por qué? Porque él tenía la seguridad, la fe, la confianza. Por eso te dije, hoy no es una promesa, la promesa de hoy es una palabra de fe. Cuando tú vas al Señor tienes que ir con la plena y absoluta confianza, certeza de fe de que el Señor te oye, que el Señor te escucha, que el Señor te ayuda, que tú abres tu corazón, que tú desnudas tu corazón delante del Señor, y somos aceptos delante de Dios, y por ser aceptos delante de Dios tenemos el camino a la salvación y tenemos el camino a vivir en el reino de los cielos aquí en este planeta Tierra. Porque vives en justicia, en paz y en gozo, amado. Eso es lo que el Señor quiere de nuestras vidas. Que tengas esa paz, que tengas esa, que no vivas en ese sosiego, que vivas con la confianza y la certeza que no habrá dedo señalador, que es el Señor contigo y tú con el Señor. Amado, eso es la seguridad que tienes que tener de tu salvación, de tu sanidad, de tu liberación, de tu restauración, de tu provisión, de tu bendición. Y que vas a vivir tranquilo porque te vas a gozar con el Señor y te vas a agarrar de Él, que cualquier circunstancia que vivas, el Señor te va a ayudar. Esa es la reflexión del mensaje de hoy. Abrazos, shalom, paz y gozo.